Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo vamos a ver los tipos de datos que podemos almacenar en nuestras variables JavaScript. Para lo cual he creado un nuevo documento HTML, también he creado un documento JavaScript y he linkado este documento dentro de mi documento HTML. Y va a ser sobre este documento JavaScript que vamos a trabajar en esta ocasión. Perfecto. En nuestra variable JavaScript vamos a poder almacenar bastante tipo de datos y se divide en dos grupos. El primer grupo se le conoce como tipo de datos primitivos y el segundo grupo se le conoce como tipo de datos objetos. En este capítulo solo vamos a tocar los tipos de datos primitivos. Y el primero que vamos a ver es el tipo de dato booleano. Los tipos de datos booleanos son dos. Tenemos el valor de verdadero y tenemos el valor de falso. Y ahora, quizás se pregunten, ¿y para qué quiero almacenar el valor de verdadero o el valor de falso? Estos valores son muy útiles cuando empecemos a trabajar con condicionales, ya que nos va a permitir agregarle lógica a nuestro programa. Pero las condicionales lo vamos a ver en capítulos posteriores. Ahorita simplemente quiero enseñarles cómo asignar este tipo de datos a una variable. Para asignar este tipo de datos a una variable, lo que tenemos que hacer es primero declarar una variable. Por ejemplo, voy a declarar el valor de A. Y si quiero asignarle el valor de verdadero, lo que tengo que hacer es escribir acá el valor de true. Y si quiero almacenar el valor de falso, lo que tengo que hacer es aquí colocar el valor de falso. Ahora, como estamos aprendiendo, sería una buena idea aquí al lado derecho dejar una indicación. Especificar que acá en la variable A estoy almacenando un tipo de dato booleano. Entonces, para dejar una anotación, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Escribir dos slash seguido de la anotación que yo quiero dejar. Por ejemplo, acá vamos a dejar la anotación tipo de dato boolean. Esto que acabo de hacer se le conoce como comentario. Nosotros cuando más adelante abramos este documento en nuestro navegador de preferencia, el intérprete de JavaScript va a empezar a leer línea a línea nuestro código y va a llegar un punto donde va a encontrar estos dos slash. Con estos dos slash lo que le estamos indicando a JavaScript es que ignore todo lo que viene de aquí hacia adelante. Este tipo de comentario en particular se le conoce como comentario de una sola línea, porque solo va a considerar que el comentario es de donde empieza este slash hasta donde termina la línea. Existe otro tipo de comentario que se le conoce como comentarios multilíneas. Para escribir comentarios multilíneas, lo que tenemos que hacer es escribir un solo slash, colocar un asterisco y donde quiero que termine nuestro comentario, colocar un asterisco más y otro slash. Y todo lo que escribamos entre esto de apertura y esto de cierre, el intérprete de JavaScript lo va a considerar como un comentario. Y como vemos visualmente, el navegador lo coloca de un color verde para que nosotros lo distingamos como un comentario. Pero en este caso, me interesa dejarlo como un comentario de una única línea. Perfecto. Entonces ya vimos cómo podemos almacenar tipos de datos booleanos. ¿Qué otro tipo de dato podemos almacenar en nuestras variables JavaScript? Podemos almacenar también datos de tipo numérico. Los datos de tipo numérico pueden ser tanto valores enteros como valores decimales. Por ejemplo, yo podría almacenar perfectamente acá el valor de 45 y acá le pongo un comentario que se llame tipo de dato number, pues es un tipo de dato numérico, o podría almacenar, como mencioné anteriormente, un decimal. Por ejemplo, podría almacenar el valor de 3,5. Entonces pongo 3,4. El decimal lo vamos a considerar con punto, no con coma. 3,45. Y como vemos, también es un tipo de dato numérico. Ahora, quizás se estén preguntando por qué a mí me está apareciendo estas ayuditas a la hora de comentario, a la hora de nombrar. Estas ayudas se deben a que yo tengo instalado una extensión en Visual Studio Code que se llama GitHub Copilot. Esta extensión se basa en inteligencia artificial que va viendo lo que voy escribiendo y va comparando con un montón de repositorios que existen en GitHub y gracias a eso permite generarme esta ayuda. Ahora, si JavaScript es el primer lenguaje de programación que tú estás aprendiendo,
Yo te recomiendo que no instales esta extensión, ya que cuando uno aprende es mucha mejor idea que tú escribas cada cosa. Mientras que si ya tienes experiencia con otros lenguajes, te recomiendo que te instales esta extensión, ya que te va a dar bastante ayuda. Bueno, ese era todo el comentario que quería hacer. Ahora, ¿qué otro tipo de datos nos permiten almacenar en JavaScript? Otro tipo de datos que nos permiten almacenar en JavaScript se le conoce como string o cadena de caracteres. Para definir un string o cadena de caracteres, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a declarar primero una variable, la variable d, y para definir qué es una cadena de carácter, lo que nosotros tenemos que hacer es, a la hora de asignarle, o todo lo que vayamos a asignarle, colocarlo entre comillas, ya sea comillas dobles o ya sea comillas simples. Cada vez que coloquemos estas comillas, el intérprete de JavaScript va a entender que lo que vamos a colocar dentro se trata de una cadena. Y acá podríamos colocar el valor de hola mundo, por ejemplo. Ahora, cabe recalcar que si nosotros colocamos una cadena o una cadena de caracteres, como mencioné hace un momento, y no lo colocamos entre comillas, nos va a dar un error. Prueba de que nos va a dar un error es el siguiente. Vamos a dirigirnos a donde tengamos nuestro documento, en este caso lo tengo acá, dentro de la carpeta curso JavaScript, y lo voy a abrir. Y quiero hacer uso de la consola de nuestro navegador favorito. En este caso el mío es Chrome, entonces para abrir la consola de Chrome, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos acá, vamos a darle clic a la opción de inspeccionar y vamos a dirigirnos a las opciones de aquí y vamos a hacer clic en donde dice consola. Y como podemos apreciar, me dice que hay un error de sintaxis y el cual se encuentra en la línea 5. Esa consola nos va a ser de mucha ayuda cuando estemos programando en JavaScript. Como me indica que el error está en la línea 5, voy a dirigirme acá y vamos a ver. Como vemos, acá está el error. Incluso el editor me lo está marcando. Y entonces, si quiero solucionarlo, vamos a colocarlo dentro de estas comillas. Si ahora yo actualizo, podemos apreciar que el error desapareció. Muy bien, ¿por qué me da un error acá? Si yo lo dejo tal cual, lo que va a intentar hacer JavaScript es asignarle a la variable d lo que tengamos en una variable llamada hola, que actualmente no existe, y luego esto no lo entiende. ¿Por qué estoy dejando un espacio y por qué estoy colocando el nombre de otra variable, que en este caso se llama mundo? Entonces es por eso que es necesario siempre que queramos almacenar una cadena de caracteres, colocarlo dentro de unas comillas, ya sea dobles o ya sean simples. Muy bien. Una de las principales características o algo que lo diferencia a JavaScript de otros tipos de lenguaje, como por ejemplo C++, es que JavaScript tiene un tipado dinámico. ¿A qué me refiero con un tipado dinámico? En lenguajes un poco más estrictos, nosotros, aparte de declarar la variable, debemos especificar qué tipo de dato queremos almacenar en esa variable. Por ejemplo, para el primer caso deberíamos especificar que se trata de, vamos a almacenar datos de tipo booleano, al segundo datos de tipo integer, al tercero datos de tipo flotante y al cuarto datos de tipo string. No obstante, con JavaScript vemos que estos datos se descubren automáticamente. Acá, por ejemplo, indica que estoy almacenando datos de tipo boolean, datos de tipo number, datos de tipo number también y datos de tipo string. Si bien esta característica nos va a ayudar bastante porque vamos a escribir menos código, también va a haber ocasiones donde nos va a traer complicaciones, que ya vamos a verlo en el próximo capítulo. Y de igual manera, como se descubre automáticamente, también el tipado se actualiza dinámicamente. Por ejemplo, si bien es cierto, inicialmente esto, el intérprete lo determinó que acá estoy almacenando datos de tipo boolean, yo podría venir acá y reemplazar el valor de A y poner otra cosa. Ahora lo estoy definiendo como un string. Y ahora, si yo me dirijo, por ejemplo, acá y actualizo, vemos que no hay ningún error. No aparece el error que vimos hace un momento. Pero ¿cómo puedo comprobar que efectivamente en la variable A ahora se está almacenando un string? Para poder comprobarlo, lo que tengo que hacer es acá escribo A y simplemente le doy Enter. Y como podemos ver, acá me está indicando lo que tengo almacenado en la variable A. Y lo que tengo almacenado vemos que es una cadena. Otra forma de hacer esto es lo siguiente. Podría dirigirme acá
y escribir la siguiente sentencia, console.log. Cuando yo coloco esa sentencia console.log, le estoy indicando al intérprete de JavaScript que quiero que en consola me imprimas lo que tengo almacenado dentro de la variable A. Así, por ejemplo, si yo vengo y actualizo, sin necesidad de escribir A, acá en consola aparece la cadena otra cosa. Y me indica también la línea donde mandé a ejecutarse lo siguiente. En este caso me está indicando que la línea donde lo mandé a ejecutar se encuentra en la línea 9, que es donde he colocado el console.log. Y por el momento eso sería todo por este capítulo. Te recuerdo que si te gustan mis videos, me ayudarías mucho si le das like a este video y te suscribes al canal. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.